Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Me presento nuevamente. Mi nombre es Isaí Ábalos. Soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Y doy muchas gracias a Dios por estar en este espacio y que usted también esté acompañándonos en estos devocionales. Quiero comentarles algo. El tema de hoy va a ser también el primero de varios temas alrededor de un objetivo, ¿verdad?, que se llama los propósitos de Dios. A lo largo de varias semanas vamos a estar platicando acerca de esto. ¿Para qué? Para darle obviamente un orden, y porque pues ahorita como vamos a ver en esta primera parte, es un tema fascinante, es un tema muy interesante que podemos empezar a estudiar fácilmente y a meditar acerca de esto. Y bueno, iniciemos, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo. Dios es un Dios de propósitos, hermanos. Lo sabemos. Lo hemos llegado a estudiar muchas veces. Dios es un Dios que tiene propósitos para la humanidad. Es un Dios que tiene motivos y intenciones con uno personalmente, ¿cierto? Lo sabemos, pero muchas veces puede llegar tanto a nivel del ser humano también como cristiano. Nos podemos llegar a perder el rumbo y la dirección. Y no es una pregunta fácil, hermano. Es una pregunta, de hecho, muy difícil cuando nos podemos a meditar en los propósitos de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema inicial, un tema que dispara a todos los demás, que es acerca de los propósitos originales de Dios para con la humanidad, precisamente, y para con su creación. ¿Ok? Y lo vamos a encontrar en el Génesis, precisamente en Génesis capítulo 1, y Génesis capítulo 2 en sus primeros 2 versículos. Entonces, le he comentado, hermano, Dios es un Dios de propósitos. Dios es todo lo que Él hizo, todo lo que Él planeó tiene una motivación y tiene una determinación. Precisamente leemos ahí en el Génesis algo muy interesante. Me voy a permitir abrir la palabra de Dios en estos versículos si usted quiere acompañarme también. Vamos a leer lo que es Génesis capítulo 1, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en su versión Reina Valera 60. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mientras yo leía estos primeros pasajes, hermano, me di cuenta de algo muy interesante. Recuerden que la Biblia es un compendio de libros, por supuesto, y de los más antiguos está el Génesis, y fue hecho para personas que ya creían en Dios, precisamente, y esto fue hecho para los judíos primeramente. Lo que quiero decir es que se me hace muy curioso que en el relato de la creación no se preocupa, digamos, el autor literalmente por presentarte a Dios literalmente, asume que ya existe. Pero lo que sí podemos encontrar fácilmente son las características de Dios. Es decir, no es como que te presenten exactamente qué es o quién es Dios, pero sí te presentan su poder y sí nos presentan lo que es el propósito de lo que quiere hacer. Eso le toma mucha más importancia. ¿Sí me explico? Y en todo este relato vamos a encontrar varios principios acerca de Dios precisamente. ¿Y para qué servirá esto? Pues obviamente para encontrar primero que nada los propósitos de la creación, de la humanidad, como ya lo vimos, y posteriormente ir a través de varios devocionales que vamos a tener, encontrando los propósitos de la salvación, los propósitos personales, todo, mi hermano. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos puede decir aquí el Génesis acerca de la creación y del hombre? Primero que nada, nos habla acerca de cómo es Dios, de todas las características de Dios. Como les decía, el Génesis empieza narrándonos directamente el relato de la creación, no tanto un trasfondo de Dios, ¿verdad? Específicamente. Dejen claro su poder y dejen claro lo que es el carácter de Dios. En este caso, hermanos, en estos primeros pasajes, en todo el capítulo 1, vamos a ver que una de las características de Dios, de los atributos, es también o de las intenciones y motivos, es primero crear. Podemos verlo. Dios de la nada empieza a crear, lo cual ningún ser humano ha podido hacer. El ser humano puede crear a partir de lo que ya está hecho, pero Dios es el único
¿qué puede hacer de la nada? Hay un término hebreo para esto también. Y aparte de esto, Dios es un Dios que ordena las cosas que Él creó. Es decir, Él las hace y aparte les pone inherentemente un orden. Dios es un Dios que también llena el espacio vacío. Nos dice Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios llena todo el espacio vacío. Dios es un Dios que tiende a cubrirlo todo. Es un Dios de luz. Una de las primeras creaciones de Dios es precisamente la luz y el calor, cuando crea precisamente el sol. Todo esto iba a ser el escenario, hermanos, para que Dios creara la cosa más importante que existe en este universo, la cosa que tanto buscan los científicos en otros planetas, la cosa que es la complejidad de este mundo, que es la vida. Nadie puede explicarse por métodos, por ejemplo, científicos, ahorita cómo es que surge la vida. Es tan extraño ese tema que los que menos creen en Dios creen que de alguna manera un cometa o un asteroide lo trajo, porque es algo definitivamente raro. Déjenme les comento que a mí me gusta pues bastante, ya a lo mejor ya lo saben, ver videitos así como o documentos de ciencia y todo eso. Y me gusta pues estar informado en esos temas medio así como de ese tipo. Y precisamente es una de las grandes incógnitas de dónde surgió la vida. Nosotros lo tenemos claro, porque la vida es un resultado, hermano, del carácter de Dios. La vida como la conocemos, tiene varias características, ahorita lo vamos a ver. Entonces Dios de la nada crea la cosa más compleja que puede existir para nuestra comprensión, que es la vida, porque es parte de su carácter, es parte de su naturaleza, de Dios crear vida y sustentarla. Dios, aparte de crear vida, no solamente crea vida vacía, no solamente crea vida sin sentido, le da un propósito, la bendice. Cuando termina su creación en el Génesis, Dios nos dice, fructificad y multiplicaos, ¿verdad?, a toda la creación en general. Es decir, Dios le dio varias características para que se pueda sostener. Y Dios mismo también lo sostiene. En este caso, ¿qué viene siendo la vida, hermanos? Porque si entendemos nosotros que es, primero que nada, que Dios es el creador de la vida, y después que la bendición que Dios le puso, podemos empezar a entender el propósito general de Dios, tanto para la creación como para nosotros como humanos. Pero primero vamos con la creación. La vida, hermanos, en este mundo es, bueno, la ciencia ahora sí ha organizado la vida en 7 características muy especiales. Acuérdense, ya hablamos de que Dios es un Dios creador, un Dios que da orden, un Dios que llena los espacios, un Dios de luz, un Dios que genera también obviamente el luz y calor en esta vida, ¿verdad?, que es la base de la vida, y aparte da su bendición para que se preserve la vida. Y sin embargo los científicos han organizado también como que, vamos a decirlo así, los que no creen en Dios, ¿verdad?, los científicos, dicen que la vida es, fíjense, y sin leer la Biblia, la vida es organizada. La vida genera en su parte, por ejemplo, una de las características es el metabolismo, la homeostasis, el crecimiento, la reproducción. Un ser vivo, por ejemplo, tiene adaptabilidad y tiene una respuesta a su entorno. Eso es desde el punto de vista científico. Fíjense, lo voy a volver a repetir. La vida es organizada, la vida tiene metabolismo, es decir, regula su energía, tiene homeostasis, regula su calor, tiene crecimiento, o sea, va llenando el espacio disponible, ¿verdad?, con un orden, se reproduce, o sea, esto también nos habla acerca de la bendición de Dios que le puso a las cosas, a la vida. Se adapta y puede evolucionar y adaptarse todavía más a través del tiempo. Entonces, ¿por qué aquí como que estamos hablando de las mismas cosas, verdad? O sea, por un lado la ciencia ya sabe que la vida es ordenada y compleja, pero Dios ya nos lo dice desde el Génesis, ¿verdad? Dios ya nos lo está platicando. Entonces, este es el origen y la creación de Dios, hermanos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo he platicado con algunas personas que realmente están perdidas en este aspecto y realmente no le encuentran propósito a que exista ni la vida ni el ser humano. Y lo vemos también en su manera de ser. Cuando las personas dicen es que somos un producto de la casualidad, somos un producto del azar. Y yo creo que si uno se molesta en leer un poco, aunque quizá no crea al 100% en Dios o en su palabra, cuando uno se acerca al Génesis, es la primera cosa que Dios nos deja claro. La creación tiene un propósito, la creación tiene una motivación,
y refleja las características de Dios mismo, ¿verdad? Que ya lo vimos, ¿verdad? Las características de Dios de crear, de orden, de luz y de calor, de vida, ¿sí? Y esto va a ser muy importante porque después que veamos, por ejemplo, la salvación y todo, vamos a ver que estas características se mantienen, ¿verdad? Entonces, resumen, Dios de la nada crea la cosa más compleja del mundo, que es la vida. O sea, no solamente crea cosas sencillas, sino crea la vida. Por ejemplo, algo que me sorprende es que el cuerpo humano tiene pues cientos de miles de elementos en su cuerpo, y las cosas allá en el universo, las más grandes, están hechas de una o de dos elementos, ¿verdad? Entonces las cosas allá afuera, las más grandes, las que más dan impresión, son hechas muy sencillas, pero dicen los científicos que la cosa más impresionante del universo, la más compleja, está justo aquí adentro. Es decir, la mente humana, el cerebro humano, es la computadora más impresionante, es la que más capacidad tiene, es tan compleja que ni siquiera la entendemos. Entonces ahí podemos ver también parte de los propósitos de Dios cuando hizo la vida. De la nada Dios hace la vida y aparte le da lo más importante, que es su bendición. ¿Ok? Muy bien, hermanos. ¿Qué es exactamente un propósito? Dice la Real Academia en sus definiciones que nos da dos principales, que es la determinación, la primera, la determinación firme de hacer algo. ¿Ok? Un poco ambiguo, pero nos habla de una seguridad, ¿cierto? Y la podemos ver también en el Génesis, o sea, estamos como hablando de lo mismo. ¿Qué es un propósito? También es un objetivo que se pretende alcanzar, ¿ok? Mientras el ser humano siga buscando fuera de Dios estas cosas, nunca lo va a encontrar, y de hecho tenemos pruebas de que el ser humano, y sobre todo en estas épocas ya posmodernas, donde cada quien tiene cada cerebro es un mundo de pensamientos y de ideologías, los propósitos se ponen en cualquier parte, ¿sí? Los propósitos se buscan en cualquier otra cosa que no esté estudiada, que no tenga ningún sentido. Mientras se sienta uno a gusto con eso, tratan de encontrar propósitos y cosas que no los llenan. Pero vamos a seguir viendo la segunda parte de este pequeño tema devocional. ¿Cómo termina Dios este capítulo? ¿Cuál es la última finalidad de esta creación y del propósito? La parte final sería un ser vivo, con todas estas características que vimos, pero, dice la Biblia, hecho a su imagen y semejanza, ¿verdad? Es decir, el ser humano iba a tener un cuerpo único, diferente a todos los demás seres vivos. El cuerpo humano iba a tener pensamientos complejos gracias a su mente, a su cerebro. El ser humano iba a tener la capacidad de un lenguaje. El ser humano iba a tener una capacidad de tener un alma y un espíritu también. Y por último, lo que desata todo lo que va a pasar a continuación, es que Dios le da al ser humano una voluntad propia. ¿Ok? Dios le da al ser humano un libre albedrío. Algunos piensan, hermanos, que esto es un error, que esto es precisamente lo que causa todo lo malo en este mundo, el libre albedrío del hombre. Pero déjeme decirlo que no, porque en los versículos del Génesis 2, del 1 al 2, nos narran, precisamente dice, lo voy a leer literalmente, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y lo bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Dice en el versículo también, el 1:31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, al día sexto, al final, Dios vio que todo era bueno, incluido el hombre y su libertad de pensamiento. Entonces, finalmente, hermanos, vamos a ver en este devocional acerca del propósito de la creación y del hombre, que Dios le dio dos propósitos principales: fructificar y multiplicarse, es decir, un mandato para lo que es el mundo social, ¿verdad? Es decir, multiplíquense, creen ciudades, creen países, organícense, ¿sí? Y número 2, le dice al hombre específicamente, sojuzgar la tierra. ¿Qué significa esto?
Bueno, ese es un mandato para el mundo natural, ¿verdad? Es decir, administren la creación, cuídenla, protéjanla, ¿verdad? Incluyéndolo ustedes mismos. Entonces, en resumen, hermanos, esta parte del Génesis es muy valiosa para nosotros. Es un punto de partida para nosotros empezar a descubrir la intención de Dios personal y con toda la humanidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Lo que es la creación del hombre, hermano. ¿Quién es Dios específicamente? ¿Cuáles son una de las principales características de Dios precisamente? ¿Y qué es los primeros propósitos que le dio Dios a la creación y a la humanidad en general? ¿Ok? Vamos a ver algunas preguntas para meditar. Dios entonces se convierte en el creador y el sustentador de toda la creación, hermanos. Es decir, todas las cosas, como dice la Biblia, existen por Él y para Él, dice acá en el Nuevo Testamento. Y también podemos ver a lo largo de toda la Biblia cómo se reconoce a Dios como el creador y el sustentador de su obra. ¿Le parece, mi hermano? Vamos a reflexionar un poco, vamos a meditar. ¿Le parece que Dios deja claro sus motivos o intenciones en todo el relato de la creación, mi hermano? ¿O cree usted que dejó algo Dios al azar? ¿Cree usted que algo lo dejó como con un cabo suelto? ¿Que algo está perdido por ahí? ¿O le parece claro el propósito? ¿Le parece claro tal cual la intención con la que Dios hizo todo? Lo podemos ver, ¿verdad? Dios ordenó todo desde el principio. Le puso específicamente unos mandatos muy especiales, bendijo toda su creación e hizo al hombre para que lo administrara, ¿verdad? Espero haber ayudado, ¿verdad? De haberle ayudado a que Dios me haya permitido explicarme de la manera correcta en este pequeño espacio, en este devocional. Le decía, vamos a estar platicando acerca de todo esto. No, nada más es el primer capítulo, la primera parte de lo que es la creación, un punto de partida. Mientras nosotros entendamos qué propósito tuvo Dios al crearnos, porque el hecho primero es que Dios nos creó, no fuimos hechos de la nada o sin ninguna intención, sino que Dios tuvo esa creatividad de un principio. Dios hizo y creó todo lo que existe y lo hizo de verdad con un amor infinito hacia nosotros, y no para que anduviéramos vacíos, no para que anduviéramos por ahí nada más divagando. Vamos a terminar de esta manera, y le agradezco mucho a mi hermano que se conecte. Durante todos estos viernes que siguen vamos a platicar alrededor de estos temas. Dios me lo bendiga, hermano, y que le vaya muy bien en el resto de su semana. Hasta luego.